bienvenidos a los martes de astronomía de Astrocantabria. Bueno, sí os hemos avisado de que este mes, por razones logísticas, de que ha estado ocupado el Centro Cultural, pues no se ha podido hacer primero, pero como lo sabéis siempre lo haríamos en el segundo martes de mes. Así que muchas gracias por venir, por vuestra fidelidad, porque ya veo aquí gente que es casi como de la familia. Sí, ya os conocidos. Hay bastantes habituales ya. Y en esta ocasión vamos a seguir la misma pauta de, como hay muchas astronoticias pendientes, de cosas que pasan en estos meses, pues primero Irampo va a dar su sección y luego ahí tienes. Bueno, en realidad tampoco han aparecido tantas porque estamos en el bajón de verano y no han salido tantas como este. Pero bueno, vamos a ver las primeras noticias. Ah, no, estás atrás, dale adelante, abajo. Vale. Eso. Esto de abajo, vale. Bueno, empezamos con las astronoticias. Nos vamos con una de las más recientes. Ha sido estas fotos son de... No son la Luna, esto no es la Luna, esto es Mercurio. Lo que se ve aquí es un selfie de parte de la sonda Bepi-Colombo, una sonda europea que en realidad son dos sondas fusionadas. En este momento están de viaje, en un viaje bastante complicado, para ponerse en órbita alrededor de Mercurio. Se lanzaron en 2018 y se pondrá en órbita. En principio, estaba previsto que se fuese en órbita a finales de 2025. Pero ha surgido un problema hace unos meses. Usa motores iónicos esta sonda, que en realidad son dos juntas, después explicaré. Pero resulta que empezó un fallo eléctrico en los generadores que emiten energía para detectar el xenón que se usa en el motor, de combustión en el motor. Y resulta que ha perdido potencia, o sea, no tiene la potencia suficiente como para funcionar a plena potencia. Entonces, funciona a medias. Entonces, su potencia está disminuida, entonces, como en condiciones normales, con la potencia disminuida no podría frenar lo suficiente para ponerse en órbita. Lo que se ha hecho es tener este acercamiento que estaba previsto a principios de septiembre de este año. En vez de acercarse a los 200 kilómetros de Mercurio, como estaba previsto, se acercaron más, a 150 kilómetros de distancia. Por tanto, la gravedad es mayor y por tanto frena un poco más la sonda, lo suficiente como para a mediados de 2026, se ha atrasado casi medio año de la entrada en órbita. Ahora aún ha pasado más antes de entrar en órbita. Podrá incluso con los motores de potencia disminuida, poner en órbita alrededor de Mercurio. Esta es una misión de larga duración, cuya misión es ponerse en órbita alrededor de Mercurio e investigar desde órbita polar de Mercurio toda la geología, la química y la historia y la topografía de Mercurio. Es una continuación de la misión orbital de la NASA de Estados Unidos que se llamaba Messenger, que estuvo en órbita del 2011 al 2015, hasta que se terminó la misión. Y esta es la misión europea, de continuación, que en realidad son dos sondas, una sonda principal y una sonda secundaria, que en estos momentos están pegadas desde el lanzamiento, y que un poco antes de ponerse en órbita se separarán. La sonda secundaria está especializada en estudiar los campos magnéticos y el viento solar la interacción del viento solar con Mercurio, y la muy débil atmósfera de Mercurio, que se produce por el desprendimiento de gases del interior de la superficie de Mercurio. Y aquí se ve la imagen real. Estas son... Ahí estás para hacer. Estas son imágenes reales del acercamiento. En realidad, principalmente era un vídeo lo que se ve aquí es parte del cuerpo de la sonda, una de las antenas, y aquí se ven cráteres de impacto. Es una se va pasando, hay vídeos en internet donde se ve el pasaje de la sonda, cómo se acerca y se aleja. Aquí se ve también, esta es una de las partes de la sonda, una de las antenas de la sonda. Este es un selfie, aquí se ve parte de... mientras ya se dejaba de... Aquí habrá otro acercamiento en 2025 y el final definitivo se supone para cuando se ponga en órbita a mediados de 2026. Entonces estará después varios años tomando datos sobre Mercurio de órbita, a unos cientos de kilómetros de altura. Este no es el primer acercamiento que hace Mercurio, me parece que es el cuarto o el quinto que ha hecho. En varios años anteriores ha hecho acercamientos parecidos a este, pero este es el más cercano hasta ahora. De hecho, más cercano de lo previsto precisamente porque ha habido que modificar la órbita para poder
por el problema que ha surgido en los últimos meses con los motores. Ahora nos vamos un poco más cerca, porque esto es una noticia del Marte. Esta es un dibujo de la sonda InSig, una sonda que estudiaba el interior de Marte a través de los terremotos marcianos, que estuvo en actividad desde el 2018, desde el tercero en 2018 hasta finales del 2021, cuando la acumulación de polvo en los paneles hizo que ya no pudiese funcionar lo suficiente y se desconectó. Bueno, pero durante este tiempo registró más de 500 terremotos, algunos internos y otros producidos por impactos meteoritos en la superficie de Marte. Bueno, y ahora están publicando los resultados de la estructura interna de Marte, de los resultados de estos estudios. Y una de las últimas novedades, y muy importante, si se confirma, es que a profundidades entre 10 y 20 kilómetros bajo la corteza de Marte, se han encontrado unas perturbaciones en las ondas sísmicas, haciendo indicación de que esas rocas en esas profundidades, que están mucha profundidad, entre 10 y 20 kilómetros de profundidad, estarían empapadas en agua líquida. A esa profundidad las temperaturas son relativamente mayores, la presión muy alta, entonces el agua que en capas superiores está congelada en forma de hielo, allí estaría en agua líquida. ¿Eso podría significar que allí en esas profundidades podría haber vida? Pues no se sabe. Al poder llegar a alcanzar esas capas de profundidad técnicamente es muy difícil. Hay que tener en cuenta que las perforaciones en la Tierra, incluso en la Tierra, las perforaciones de más de 7.000 o 8.000 kilómetros de profundidad son contadas. De hecho, el récord el récord mundial de perforación en la Tierra en profundidad es una perforación que hicieron en la Unión Soviética, en los años 80, que terminó en el 89, que llegó a 10.800 y pico kilómetros de profundidad. En la península de Kola, metros de profundidad, perdón, metros de profundidad. O sea, 10 kilómetros de profundidad, 10 kilómetros y medio de profundidad. En la península de Kola, que es la más profunda que se ha hecho hasta ahora. Se ha tardado hace muchos años y claro, esto sería perforar lo mismo o más en Marte. O sea, el despliegue de infraestructura que sería necesario es colosal. Por lo tanto, hasta que no se hagan bases marcianas habitables, probablemente no sea posible plantearse una perforación de este calibre de Marte y comprobar si realmente hay agua líquida allí y si hay vida o no, microbioma allí a esas profundidades o no. O sea, verificarlo directamente es misión para décadas futuras. Esta es una imagen del tamaño de Marte y Venus, de Marte y la Tierra, pues se ve el diferente tamaño y por eso la corteza de Marte es mucho más espesa, mucho más frío, por eso ya apenas tiene actividad volcánica, aunque eso sí, en los datos en InSig se ha detectado que en determinadas zonas de Marte hay actividad geológica interna, o sea, hay terremotos producidos desde el interior a decenas de kilómetros de profundidad, se producen pequeños terremotos, de magnitud 3-4, y el estudio de esos terremotos se ha podido determinar la estructura interna del planeta, del tamaño que tiene el núcleo interno, el núcleo externo, que parte estaba aún fundido, pero la mayor parte del manto ya está solidificado actualmente. Esta es una imagen de terrenos marcianos. Aquí, estos son lo que se ven aquí. Son canales de lava marcianos que se han quedado expuestos por la erosión. Estos son antiguos ríos de lava que han quedado expuestos por la erosión. Y aquí lo que se ven son dunas. Bueno, también hay noticias un poco más lejanas. Una sonda, esto es una imagen de una sonda, la sonda que tuvo dos reencarnaciones, es una sonda llamada WISE primero y después NEO-WISE. Es un telescopio espacial en órbita alrededor de la Tierra, en infrarrojo, cuya misión original, cuando se lanzó en el 2009, fue estudiar fuentes en infrarrojo. El infrarrojo hacer un catálogo de fuentes en infrarrojo de todo el universo, desde los más cercanos a los más lejanos. Para ello tenía un depósito de helio líquido, pero claro, el helio líquido se va gastando y para el 2014 se había acabado el depósito de helio líquido y por tanto durante un tiempo se le apagó la misión porque ya no funcionaba. Pero después un equipo se le ocurrió que aunque sus temperaturas ya no eran tan frías, se podrían utilizar
a temperaturas algo más altas, en longitudes no distintas, pero aún en infrarrojo, como buscador de asteroides. Y la misión NEOWISIA, la WISI está NEOWISI. Y esta estuvo buscando asteroides y cometas. Midiendo en infrarrojo se podía determinar con mucha precisión que en óptico, como no solo la temperatura, sino el tamaño verdadero de los asteroides y albedo, por lo tanto, como datos de la composición y el tamaño verdadero de los asteroides. Hizo un catálogo observó más de 200.000 asteroides y de ellos descubrió 30.000 nuevos, asteroides nuevos que no se conocían. Pues bien, esta misión también ha terminado. Pero esta misión ha terminado porque lentamente la órbita de este satélite ha ido decayendo y está ya en periodo de, dentro de poco, se incinerará en la atmósfera. Ya está muy cerca de la atmósfera terrestre y por lo tanto ya, como ya la misión ya estaba a punto de terminar, se desconectó. El mes pasado se desconectó definitivamente. Después de una misión original de 3 años que se convirtió al final en 13, 14 años. Al final se duró. Se alargó la misión bastante y ha terminado. Dentro de unos meses, poco más, se incinerará la atmósfera. Y también hablando de misiones incineradas, una misión que se lanzó de 4 satélites, que la lanzó en el año 2000, los 4 satélites que se llamaban Cluster, misiones que estudiaban el viento solar desde órbitas relativamente altas, pues bien, también están decayendo y de hecho, hace un par de días, uno de los 4 satélites se le hizo caer en el Pacífico Sur y se quemó. Los otros 3 están a punto de ir cayendo poco a poco, ya la misión ya está terminada, porque ya el comportamiento atmosférico también se va cayendo y uno de ellos ya se ha hecho incinerar en la atmósfera y los otros 3 están a punto de caerlo también. ¿Pasa? Las misiones terminan. Aquí esta es la última imagen que tomó. Esta es la última imagen que tomó de la imagen de despedida, doble infrarrojo, la última imagen que tomó este satélite antes de apagarse y ya terminar la misión. Esto es un dibujo, no es imagen real, porque hay imágenes del asteroide Psyche, donde hay, como he informado hace varios meses, hay una misión en camino para investigarlo. Este es un asteroide curioso, porque en espectros infrarrojos hay indicios de que es rico en metales. O sea, por lo menos parcialmente podría estar compuesto de hierro y níquel. Un asteroide metálico de un tamaño de unos 250 kilómetros. Pero también hay indicios de que parte de la superficie es rocosa. Y de hecho, una de las novedades es esta. En estudios en infrarrojo con el web se han descubierto minerales hidratados, o sea, compuestos de rocas que contienen agua unidas químicamente al mineral. Eso significa que si esa roca se calentase, se desprendería agua. Bueno, eso indica que realmente no es todo metálico, es parcialmente metálico, pero parcialmente también es roca. Y que tenga minerales hidratados por lo menos indica que parte del asteroide no se ha fundido nunca totalmente. Porque si se hubiese fundido a altas temperaturas, el minerales hidratados se hubiese vaporizado y no quedaría nada de ello. Eso es un objeto raro. O sea, al principio se pensaba que era íntegramente roca y metal, pero por lo que está visto que no, que es una mezcla. Parte de él es metálico, parte de él tiene rocas, que no parece que se haya calentado mucho, porque es un objeto raro, por eso es interesante visitarlo. De hecho, dentro del 2025 entrará en órbita alrededor de la sonda, empezará en órbita y empezará a estudiarlo en detalle. Ahora la sonda está en viaje para allá. Hay también otra noticia, aparte de la sonda JUICE, que está en camino, que se lanzó hace un par de meses, que se está en camino para Júpiter y a estudiar sus satélites. En agosto, el 20 de agosto, hizo un freebie a la Tierra. Pero uno curioso, es una novedad básica. No solamente hizo el freebie acercándose para tomar impulso alrededor de la Tierra, sino también alrededor de la Luna. Primero se acercó a la Tierra para tomar impulso y después pasó justamente cerca de la Luna para tomar impulso también de la Luna. Hizo un tirabuzón bastante raro alrededor de la Tierra y la Luna para tomar impulso doble y seguir su órbita dará más acercamientos alrededor de Venus y la Tierra antes de dirigirse para Júpiter, donde llegará allí para el 2027. Y también está a punto de terminarse, la construcción ya ha terminado de la sonda Europa Clipper,
la otra parte de la misión, esta misión que está en camino, va a estudiar sobre todo Ganímedes y los satélites galileanos en general, pero sobre todo Ganímedes. La sonda Europa Clipper va a estar especializada en explorar en concreto la luna Europa. Se va a poner en órbita alrededor de Europa. De hecho, su construcción ya está terminada. Hubo algunas dudas porque había algunas dudas sobre los chips, la construcción de los chips de la sonda, porque parecían algunas pruebas que no eran todos los resistentes que se preveían a la radiación, a las potentísimas campos de radiación de Júpiter. Entonces hubo algunas dudas de si iba a poder aguantarla, pero al final, con pruebas suplementarias que han hecho, han decidido que sí que puede aguantar la radiación prevista. Y de hecho, se supone que para octubre, si todo va bien, para octubre, a principios de noviembre, se lanzará la sonda, también una órbita complicada, con bastantes privis para tomar el impulso antes de dirigirse para Júpiter. Y esto de aquí, lo que se ve aquí, es una imagen sintética de la superficie de la estrella polar, Polaris. Es una imagen interferométrica que se ha tomado combinando la luz de 6 telescopios de 1,5 metros, que están en California, y combinando la luz para formar una imagen unificada con un ángulo de base de varios cientos de metros. Lo que se ve aquí es una imagen más o menos real de cómo es la superficie de la estrella polar. La estrella polar es una estrella variable cefeida, es una estrella varias veces la masa de la Tierra, que pulsa periódicamente, pero es una cefeida peculiar, o sea, sus pulsos no se ajustan al modelo de las cefeidas típicas. Y aquí se ha observado durante varias rotaciones, se ha puesto el seguimiento, y se ve cómo va variando a medida que va orbitando. Hay puntos calientes brillantes, y puntos oscuros que se le llaman manchas solares gigantescas, que ocupan hasta el 20% de la superficie de dicha estrella. O sea, los observadores solares se hartarían allí, observar manchas solares en Polaris. Lo que pasa es que claro, está un poco lejos. Esta es la primera imagen de detalle, más o menos, un detalle muy grosso modo, de cómo se ve la superficie de una estrella de estas. Está a 300 años de distancia, entonces por eso no se ve más detalles. Y gracias. Aquí se ven las órbitas, puntos brillantes, aquí puntos oscuros, y cómo se va girando la órbita. Este tipo de formaciones, o de gigantescas manchas solares, y puntos brillantes enormes también, es típica de estas estrellas grandes, masivas, las pocas que se han observado con interferometría, algo de su superficie. Estrellas estas muy masivas y brillantes. Y ahora nos vamos, esta es una imagen del Webb, de una formación de estelar cerca de Orión, cerca del nebulosa de Orión. Ahí el Webb ha estado tomando campos amplios en búsqueda de objetos, lo que se llaman objetos masa planetaria libres, o sea, objetos de masa planetaria que no orbitan alrededor de ninguna estrella, que flotan libremente por el espacio interestelar. Y de hecho es que se descubrieron varios, a partir de los años 2000, 2002, se descubrieron bastantes. Y se ha hecho seguimiento de ellos en varios cúmulos de formación estelar. Y ahora con el Webb se ha podido afinar más. En este campo se ha descubierto 6 objetos de masas menores de 13 masas de Júpiter, o sea que no son enanas marrones. Son objetos de masa planetaria, pero se han formado como estrellas. Pero una cosa curiosa es que se han descubierto 6, pero los más pequeños tienen esta masa de 5 veces la masa de Júpiter, pero no se ha encontrado ninguno más pequeño. Y eso que la capacidad del Webb podría detectar objetos más pequeños, pero no se ha descubierto ninguno. Eso parece ser que el límite de objetos de masa planetaria más pequeños que se pueden formar por los procesos como una estrella, no es de 5 veces más masas a Júpiter. Más pequeños no se forman por el método por el que se forman las estrellas. El resto de los objetos más pequeños se forman ya por discos circunestelares o que orbitan alrededor de estrellas. Y alguno de ellos puede ser expulsado y terminar convirtiéndose en objetos libres. Pero es el límite mínimo de masa de objetos por colapso de nubes interestelares directamente como las estrellas. Parece que el límite mínimo es de 5 veces la masa de Júpiter. Porque por lo menos en este campo, si hubiese objetos más pequeños, los podría haber detectado y no he encontrado ninguno. Bueno, estas aquí se ven aquí
algunos pequeños objetos. Aquí se pueden ver, porque como este es un cúmulo reciente, estos objetos se han formado tienen pocos cientos de millones de años y por tanto no han tenido tiempo aún de enfriarse mucho. Y, a pesar que son pequeños y por lo tanto no emiten luz y calor propio, aún no han tenido tiempo de enfriarse mucho y aún son relativamente brillantes. Bueno, relativamente. Uno de ellos, el más pequeño de ellos, tiene una temperatura de 2 grados centígrados. O sea, temperatura ambiente, casi 0 grados de frío y de calor. O sea, no han tenido tiempo de enfriarse más. Dentro de 200 millones de años tendrá la temperatura más o menos de Júpiter o Pocaraí, o incluso más fríos, porque no tienen estrellas que les calienten. Bueno, y con esto dejo a Javier Rodríguez que nos explique los detalles. Yo tengo una pregunta que me ¿Sí? llama la atención. Cuando dijiste que Bepi Colombo que tenía la potencia de los motores disminuida, entonces han tenido que hacer una pirueta para entrar en órbita, pero Han tenido que modificar las órbitas. han tenido que modificar toda la órbita. La órbita. Lo que han hecho es modificar un poco la órbita, en vez de acercarse como estaba previsto a 100 kilómetros, un poco más cerca de Mercurio para que la gravedad del planeta frene un poco más en este acercamiento, para en los siguientes acercamientos hacer repetir la maniobra en los dos Pero que quedan. entonces toda la órbita prevista que iban a hacer... La modificar, no tampoco hay que modificarla tanto. Lo que hacen es que en vez de entrar en órbita en el 2025, van a alargar las órbitas. La que iba a ser entrada en órbita va a ser flipping, para frenar un poco más. Y, Claro. o sea, los flippings de frenado hay que alargarlos un poco más, añadir uno más para que después frenar lo suficiente como para que incluso con el frenado disminuido pueda entrar en órbita en 2026. ¿Sí? Cuando hablas de estos objetos están entre planeta y estrella. De hecho, la clasificación, no tiene un nombre oficial. De hecho, se usan varios nombres para designarlos. Los llaman planetas libres, planetas errantes, planemos, planetoides de tipo interestelar. De hecho, no hay un nombre oficial para designarlos, porque no encajan bien con nuestras clasificaciones. O sea, no son estrellas, porque tampoco son enanas marrones, porque son demasiado pequeños también. Si orbitasen alrededor de una estrella, nadie dudaría de que son planetas. No tienen un sol. No tienen ningún sol ni se han formado como planetas, como los planetas. Se han formado como estrellas, pero de muy baja masa, por lo tanto tienen masa de planetas. Y van errantes. Y van errantes, como una estrella. Por eso son objetos peculiares, digamos. ¿Cómo los detectan? Si no tienen luz. No, pero emiten calor. Como son recién formados estos, aún no han tenido tiempo de enfriarse mucho y por tanto emiten calor aún. Y por eso se detectan, por eso se detectan en infrarrojo. Como ya te he dicho, el más frío tiene 2 grados, o sea, tampoco está tan caliente. grados de 0 absoluto, que es poquísimo. Muy Y bien. dentro de unos 100 millones de años será más frío, tienen enfriando, claro. Agua líquida según Sí. su gravedad. Claro que son gigantes, los esos, claro, no tienen superficie. Bueno, pues gracias Irampo y vamos ahora con la segunda parte de la charla de hoy. Yo advierto que no soy un experto en física de altas energías, yo he estudiado química y algo entiendo de la física básica, entonces voy a resumirlo mucho de una forma sencilla, con muy poquitas fórmulas, yo creo que ninguna, o si aparece una fórmula pues no le hagáis ni caso, es simplemente explicar algunos parámetros, pero apenas nada, darle por encima. Bueno, empezamos pues estamos hablando de rayos cósmicos, ¿no? Como dice el título. Habría que decir radiación cósmica, más bien. Ahora se tiende a usar el término radiación cósmica porque rayos, bueno, ahora hemos visto lo que son no solo los rayos, sino toda la radiación electromagnética, ya entendemos muy bien lo que es la transmisión de energía en el universo, no solo a través del vacío y el espacio, sino a través de la materia. Y es bastante complejo. Entonces, bueno, se tiende a usar mejor el término radiación cósmica. Eso para los entendidos. Nosotros, bueno, pues como el término es muy popular y hace casi un siglo que se descubrió por este señor, Frank Hayes, entonces seguimos usando ese término de radiación. Porque lo primero que se descubrió de la radiación pues era la parte radiactiva, la misión. Sí, él descubrió los rayos gamma. No, perdón, entonces me he saltado. Lo he puesto antes y es después, es la tercera.
La primera noción de radiación fue ionizante en 1896, estamos en finales del siglo XIX. Fue para Antoine-Henri Becquerel, el físico francés, que inauguró esta parte de la ciencia. Algo tan sencillo como él estudiando la química de los elementos y demás. Lo que estaban intentando descubrir es nuevos elementos. Se buscaban pues eso, metales extraños, más o menos sobre el 1860 y pico no se acababa de descubrir el aluminio, pero sí se acababa de descubrir la forma de obtener el aluminio puro, y fue un bombazo pensar que en aquel momento era el objeto más caro del mundo, hasta el punto de que Napoleón III, el emperador de los franceses, tenía una vajilla de aluminio más que de oro y de plata. Pues en una visita oficial que hizo el zar de Rusia, pues una forma de hacerle la pelota y demostrarle que su país es más rico, influyente y poderoso que el tuyo, pues es invitarle una cena al Palacio de las Tullerías y servirle los platos en vajilla de aluminio. Ahora que no es eso que nos parece tan absurdo, bueno, pues era tan caro y tan costoso ese metal que era lo más del momento. Bueno, pues intentando sacar nuevos metales, intentando estudiar todos los minerales de la Tierra y ver sus propiedades, a este señor un día también era aficionado a la fotografía y hacía más cosas, químico, físico. En aquellos momentos eran la verdad hombres del Renacimiento. Pues se le ocurrió, bueno, ordenando su laboratorio, metió una placa fotográfica en un cajón que tenía y guardó una muestra, puso encima una muestra de Pechblenda, que es un metal, una blenda. La blenda es un sulfuro de plomo, hay aquí en Cantabria, en picos de Europa. Pero esta blenda provenía de unos montes de Bohemia, creo que es lo que hoy está en la República Checa. Y ahí se lo dejó unos días y tal. Cuando quiso volver a su trabajo, se fue de vacaciones, y cuando quiso volver al trabajo, pues hombre, se puso a trabajar, pero esa placa que tenía allí sin revelar, una placa virgen, pues bueno, como no tenía otra cosa que hacer, pensó que, bueno, ¿para qué vamos a tirarla? Vamos a revelarla y así, en fin, nos la quitamos de encima, pero bueno, pues por pasar el rato. ¿Y qué pasó? Que cuando revelaron la placa que era de vidrio, pues vio esta placa. Esta es la muestra original, que se guarda, supongo que se guardará en el Museo de París, en algún museo. Y esta es lo que quedó. Al revelar la placa, que había estado, ya digo, en un cajón oscuro, o sea que no la ha tocado la luz del día, resulta que estaba impresa, tenía una impresión de marcas de haber estado expuesta a la luz del sol. Como eso era imposible, pues Becquerel pensó que era algo, y además tiene la forma de la propia roca de Minerva aquí, más o menos esta sería, pues pensó que era algo que emanaba del propio mineral, que no sabía muy bien lo que era, pero en fin, que era capaz de impresionar. O sea, sería como una luz interna que emitía ese trozo de roca. Lo llamó radiación, porque si piensas, pues sería como una luz que irradia desde la muestra a toda la placa y bueno, desde luego no era suficientemente intensa como para verla a simple vista, o si no, solo se detectaba por estos medios. Aquí tenéis otra placa con la letra del propio Becquerel. Ese es su laboratorio. Ya veis lo que es la tecnología del siglo XIX, que nos parece aquí casi es un laboratorio de juguete. Bueno, no, se hacía ciencia con lo que tenían, con lo poquito que tenían, pero bueno, ahí se demuestra que esas muestras sí que tenían poder ionizante y por eso se llamó radiación. Becquerel pues era en aquel momento el químico más importante de su tiempo, hasta tal punto que Marie Curie fue a París, fue de Polonia donde nació, a Francia especialmente para trabajar o estudiar con él y trabajar en ese nuevo campo de la física que acababa de descubrir Becquerel, que era la radiación. Pues ella les interesó. Ahí tenéis con su marido Pierre Curie. Y este es el certificado del Nobel de los Curie. A ellos dos les dieron años más tarde el premio Nobel de Física por sus estudios buscando nuevos elementos radiactivos. Entendieron lo que es la radiación, por qué ciertos metales emiten radiación y aislaron el
radio, el polonio, no sé si alguno más. Creo que sí, creo que hasta 3 elementos. Les dieron, a ellos 3 les dieron el premio Nobel conjunto. Entonces aquí, aunque veáis el certificado de los Curie, por aquí se nombra a Becquerel porque fue él el precursor de esta ciencia y se los dieron a los 3 conjuntamente. Lo que pasa es que han pasado la historia como la más famosa Marie Curie, una mujer muy interesante que merece la pena. Creo que han hecho hace unos años una película de su biografía, no sé hasta qué punto es real, pero bueno, siempre hay algo de fantasía, pero está muy bien documentada. Además era una mujer que tenía un carácter tremendo. Este otro señor que es Theodor Wolff, alemán, una persona muy germánica en su forma de trabajar. Era jesuita y teólogo, obviamente, y también, pero los jesuitas tenían la ventaja de que eran, dentro de lo que es la Iglesia Católica, la parte que más interés tiene en la física, en las ciencias en general. Sí que es verdad que abordan la ciencia desde un punto de vista teológico cristiano, pero desde luego que le aportan un punto de vista muy importante y fueron en su día bastante buenos. De hecho, tenían las mejores universidades de Europa. En Múnich, en España, en Francia, en toda Austria, pues eran la gente más preparada de su momento. Aquí tengo la Torre Eiffel, la reconocéis, ¿no? Además se acababa de inaugurar en 1889, bueno, pues tenía muy pocos años de funcionamiento. Era una torre que se hizo para una exposición temporal, pero bueno, quedó bonita y la usaron también para centro de radio, de emisión de radio en la cúpula, porque con esa antena de 300 y pico, me parece que es casi 400 metros de altura, pues la señal de radio llega más lejos. Pero os pongo aquí a Theodor Wolff porque él fue el primero que demostró que la radiación, esa radiación ionizante, no solo estaba en los minerales, en el suelo, sino que también provenía del cielo, del espacio. ¿Cómo lo hizo? Pues muy sencillo, fue con un electrómetro que mide la radiación ionizante. Ahora luego explicaré cómo se hace o cómo funciona este aparatito. Y hizo una medición en el suelo de la Torre Eiffel y otra arriba, y le dio el resultado que le dio fue bastante impresionante, porque a medida que subía por la torre, en la punta de arriba, había más radiación que abajo. Qué curioso, ¿no? Si te alejas de la fuente de radiación, lo normal es que disminuya, y disminuya bastante, pero si subes unos cuantos, y son 300 metros, poco más, qué extraño que aumentaba, y además aumentaba bastante, bueno, relativamente más. Ahí tenéis al señor montándose en un globo. Luego hicieron otros experimentos con mayor altitud, con globos de hasta 3.000 metros de altura, llegaron a subir. Y ahí tenéis el señor montando en el globo, a punto de salir de la expedición, bajando, no lo sé, pero creo que aquí está el aparatito, no sé si lo tiene. Aquí hay un aparatito, no se ve bien. No está aquí, luego os enseño, creo que hay otra fuente. Pero ves ahí las gráficas que él obtuvo. A medida que sube la altitud, veis cómo esa gráfica se dispara hacia arriba. No es lineal, es exponencial. Y entonces, qué extraño, ¿no? ¿Por qué hay más radiación arriba si arriba hay menos cosas que sean radiactivas? La conclusión que sacó es, ahí tenéis la frase: la mejor explicación al resultado de mis observaciones viene dada por la suposición, ojo, esto es importante, de que una radiación de un enorme poder de penetración entra en nuestra atmósfera desde arriba. No puede venir desde abajo, que sí, bueno, sí, hay una radiación desde abajo, pero desde luego es bastante menor de la que capta allí esa. Veis la gráfica, ¿no? Abajo, o sea, cuanto más cerca del cero de altura, pues más o menos el dato es menor. Aquí, bueno, ahí siempre hay una incertidumbre, por eso el cero. Bueno, sí, esta sería la radiación desde el suelo de la Tierra, y a medida que sube, esa radiación disminuye y va aumentando la radiación proveniente del cielo, del espacio. Esa ahora ya sabemos, bueno, ellos lo intuyeron y empezaron a entender cuando empiezan a descubrir las reacciones nucleares,
en todos sus aspectos, gracias a los trabajos de Marie Curie y Pierre Curie y alguno más, empezaron a entender que las estrellas, obviamente, la única forma de obtener energía es produciendo sus propias reacciones nucleares, pero a inmensa escala, obviamente, no con un trocito de mineral, pues apenas sacas muy poquita radiación, pero si en una masa como el Sol, de cientos de trillones o cuatrillones de toneladas de material, a poco metales que tenga, pues va a haber un porcentaje muy pequeño de materia radiactiva, pero eso en su conjunto van a ser miles de billones de toneladas de material potencialmente que emitiría radiación. Eso sí lo entendieron bien, pero se dieron cuenta que, por ejemplo, hicieron el experimento de hacer esa misma medición de la radiación de estos rayos provenientes del espacio, cósmicos, ahí es cuando ya llaman rayos cósmicos. Hicieron el experimento de hacerlo durante un eclipse de sol y se dieron cuenta de que sí, disminuía un poquito la cantidad de radiación, porque pensaron, esa radiación viene de nuestro Sol, de la estrella, de cualquier masa en realidad, pues el Sol, como es una masa tan enorme, tiene que emitir. Se dieron cuenta de que disminuía un poquito la radiación, pero no desaparecía del todo. Luego aquí ya vemos que hay una pauta. Conclusión, pues es que si nuestro Sol produce esas radiaciones cósmicas, el resto del universo, que está lleno de estrellas, también cada estrella produciría su propia radiación cósmica. Como no parece, sí que podemos construir ciertos aparatos que, hombre, no son precisos, no nos da la radiación en este punto, pero sí en un trozo del cielo un poquito restringido, no demasiado amplio, pues te das cuenta que aquí hay una radiación, aquí es la misma, aquí lo misma, aquí un poquito menos, aquí un poquito más, pero más o menos hay en cualquier dirección de la que mires del espacio nos llega una radiación suficiente, o al menos promedio. Desde luego se dieron cuenta que en ciertos puntos del espacio, en ciertos puntos del cielo, en este caso la constelación del Centauro, ahí parecía una zona del cielo donde la radiación cósmica era especialmente un poco más rica. Había mayor cantidad de radiación que nos llegaba de ese punto. Se dieron cuenta de que justo en ese punto del cielo, o al menos cerca de ese punto del Centauro, ahí está el centro de la galaxia, la constelación de Sagitario y Centauro, que está justo debajo, pues hacia el centro de la galaxia aumenta notablemente la radiación. Como ya en esa época ya se empezaron a entender que la galaxia tiene un bulbo central con mucha masa y unos brazos espirales más tenues, pues bueno, la primera impresión es que hay más acumulación de estrellas, pero luego aparecieron, cuando ya se construyeron mejores aparatos de medición, ya se pudo medir casi exactamente en una dirección muy concreta y se dieron cuenta que había otros puntos aleatorios en el espacio donde se metía una cantidad sustancialmente superior al promedio. Y esos puntos, al final, con los grandes telescopios que se construyeron en finales del 19, principios del 20, hasta 1940 y pico, ya pudieron ver la galaxia asociada. Siempre había una galaxia, una estrella gigante, pero casi siempre, donde no veían una estrella en ese punto, años más tarde, con un telescopio mejor, descubrían que era una galaxia. Había una galaxia en ese punto exacto. Entonces pensaron que era el centro de esa galaxia la que emitía la radiación. Aquí tenemos otro ejemplo de estrellas que emiten chorros de gas. Ahora ya sabemos que son chorros de gas, púlsares, cuásares, y finalmente sabemos que los agujeros negros emiten una cantidad de energía electromagnética de todo tipo, y asociada a ella también en paralelo, pues la parte más energética de esa radiación, que son los rayos gamma, pero rayos X, rayos gamma, y más allá de los rayos gamma, con más energía aún, son estos rayos cósmicos. Bueno, en general, siempre se les asigna ese nombre genérico, pero hay tanto energía, vamos a decir, electromagnética, sea luz, como partículas con masa que obviamente van un poquito más despacio de la luz. De hecho, las detectamos un poquito con retraso, pero en fin, emiten una cantidad de energía en todo su abanico de posibilidades enorme.
Claro, ahora ya entendemos con los grandes aceleradores de partículas, ya se entendió a partir de 1930, 1920 y pico, 30 y sobre todo en los 40 y 50, con esos aceleradores de partículas, esas primeras pilas atómicas, se entendió que las reacciones termonucleares que hay en el centro de las estrellas producen no solo energía, la forma de luz. Aquí los tenéis. Para formar un núcleo de helio se usa uno de hidrógeno, otro de deuterio. Sí, eso es. Y nos da un núcleo de helio, pero también nos da 14,1 megaelectronvoltios. Eso son unidades. El electronvoltio es una unidad de energía, pues un poco rara, ya solo lo usan los físicos. Y es bastante energía. Bueno, bastante poquita para un núcleo solo de hidrógeno, para dos que se junten. Pero si sabemos que se están fusionando miles de millones de toneladas de hidrógeno al día, o al segundo casi, en el Sol, pues esa acumulación de sumas de pequeñas energías nos va a dar una cantidad enorme, que es fundamentalmente pensar que toda la energía que sale del Sol, que nos llega a nosotros, tiene que haberse generado en el núcleo. Entonces, bueno, si en la superficie está 4.000, 3.000 y pico, casi 4.000 grados de temperatura, ¿cómo estará el núcleo central, que es donde se produce toda esa energía? Pensamos que el Sol está a unos 25 millones de grados. Claro, no podemos saber, nadie va a ir a tomar una muestra, ni se le ocurriría. Pero sí podemos hacer estimaciones de cuánta energía pierde el Sol por su exterior, pues esa es la misma cantidad de energía que tiene que generar en el interior. Aquí tenéis otro ejemplo de reacciones termonucleares, más otro tipo de ciclo, con protones, con hidrógeno puro. Sí se pueden generar con suficiente energía, suficiente calor, suficiente presión, y veis que se van produciendo, a medida que se van fusionando, se va produciendo electrones, estos son muones, otras partículas más pequeñas que el electrón, que se desechan de esa reacción, porque si no, no sobran para producir un núcleo de helio. También rayos gamma, radiación electromagnética pura, luz, que gracias a eso las estrellas brillan, y al final se producen, si se siguen fusionando, se van a producir otros hidrógenos. De 4 hidrógenos que se fusionan, tenemos 2 libres y un núcleo de helio, o sea que al final encima producimos más hidrógeno. Bueno, todo lo que hemos gastado, la mitad lo devolvemos, y por lo tanto esa reacción nuclear es autosostenible. Pero lo interesante es esto: se producen partículas como electrones, muones y positrones, ¿no? Sí, positrones. Positrones, sí. Pues sí, está pintado. Bueno, el positrón es un electrón que tiene la carga positiva, contraria a la que debe tener el electrón, es un antielectrón. Entonces, es muy interesante. Claro, si podemos detectar un antielectrón, pues solo puede venir de una de estas reacciones nucleares. Ahí tenemos un dato muy curioso, de los pocos datos que voy a dar, pero es que me parece bastante gracioso. A nivel del mar, en una latitud de 45 grados más o menos, que es la media más o menos de insolación que tiene la Tierra, pues de esas partículas que salen del Sol despedidas, recordad, luz en forma de rayos gamma, que luego se transformarán en luz visible, ¿eh? No creéis que es luz pura toda, que es rayos gamma todo lo que nos llega. Pero neutrones, fotones, muones, antielectrones y demás, pues esa es la proporción que nos llega. Neutrones 9%, se forman pocos, pero bueno, eso todo contribuye. Y los muones y los fotones es la luz que nos llega. ¿Y los muones qué hacen? Pues están pululando por el interior del Sol, entrarán en una partícula, chocarán con una, con otra, se absorberán, se volverán a desintegrar, pero al final se emiten. Bueno, pues las dosis recibidas debido a los rayos cósmicos varían entre 300 y 2000 unidades de microsieverts. En un promedio eso no llega a 400. ¿Eso es mucho? ¿Eso es poco? Pues vamos a ver. Ahí tenéis la dosis normal debida a la radiación normal que nosotros recibimos por estar sobre la superficie de la Tierra, son 0,3 milisieverts. Hemos dicho que nos llegan del espacio unos 380, o sea que
que la radiación cósmica que nos llega es altísima. Afortunadamente esa radiación se absorbe por la atmósfera y no toda nos va a llegar a la superficie ni nos va a afectar. Además es radiación ionizante, o sea que puede dar lugar a mutaciones genéticas, problemas de cáncer o enfermedades de ese tipo. Cánceres hay muchos, no todos se deben a la radiación. Si nos hace una radiografía en el médico, pues más o menos tendríamos un 0,1 milisievert. No es mucho, pero claro, ya el médico nos dice que no podemos hacernos 20 radiografías a la semana, hay que hacerse 2 o 3 al mes y es en el peor de los casos. De hecho, recomiendan, pues no sé si 3 o 4 al año. Bueno, eso está medido y calculado. Y una cosa curiosa, a mí me llevaron de visita a la nuclear de aquí de Burgos, a Garoña, con el instituto. Y claro, bueno, allí están un poquito pues, enseñándote las bondades de la energía atómica y demás. Y nos explicaba que el reactor nuclear está bien encerrado, bajo 3 metros de acero, con una carcasa y demás, protegido, bastante bien protegido. Bueno, eso es lo que nos cuentan y parece ser verdad. Y vivir cerca de una central nuclear, a 10 kilómetros vamos a decir, como mucho, pues nos contaba la señora que se dedicaba de las relaciones públicas y demás, que es incluso menor que la radiación que recibimos cuando hacemos un vuelo transoceánico, transatlánticos, que recibimos 0,05 milisievert. No, el anterior era microsievert. Perdón. Micro. Y aquí estamos hablando que la radiación natural es milisievert, o sea que son 300 milisieverts de la dosis normal de la Tierra, que más o menos es el equivalente, un poquito menos, de la que recibimos del espacio. Bueno, me parece, viniendo de alguien que trabaja en una central nuclear, que te cuente eso. Bueno, sí, claro, no es normal que una central nuclear tenga pérdidas, pero sí que incluso cogiendo un avión durante 4 o 5 horas, recibes una dosis extra de radiación bastante potente, unas 50 sobre 400, pues 50 más si coges, pero eso es acumulativo, recordad, es radiación ionizante. Entonces si coges 10 vuelos al año, pues te estás obteniendo, pues son casi 500, pues son como 5 radiografías de golpe. Hombre, de golpe no, pero en fin, hay que tenerlo también en cuenta. También si te metes, haces mucha espeleología, pues hombre, te estás exponiendo a que haya rocas a tu alrededor, estás totalmente rodeado de rocas y si hay muchas de esas rocas, como la persblenda, de esos minerales que te rodean, pueden ser levemente radiactivos. Entonces, bueno, pues, considerando que la radiación promedio es medible, pues tampoco estamos en una situación de riesgo tal. O sea, si salimos a la calle, es más fácil que nos caiga un meteorito que coger un cáncer por estar mirando las estrellas. Desde luego. Aquí tengo la Estación Espacial Internacional, los astronautas que están por encima de la atmósfera. Ellos sí que reciben la dosis completa de estos rayos cósmicos, de esta radiación. Entonces, esa es la razón por la cual los astronautas tampoco están mucho tiempo en el espacio. Mucho tiempo me refiero a un año, el récord está un año y algo más. Un año y 4 meses, 4 o 5, no más. Sí que desde luego el que va al espacio, pues con mucho va otra vez y no le dejan subir 4 veces. El que más ha viajado creo que ha sido un soviético que ha viajado 3, pero en viajes cortitos de una semana o 2, cuando los vuelos, estos que están 6 meses ahí, pues apenas vuelven 2. No están en la estación espacial más de 2 años con tiempo acumulado. Y esa es la cuestión, porque allí ellos reciben toda la radiación cósmica. Cuando esa radiación va volando por el espacio es prácticamente vacío, no es vacío absoluto, pero casi lo podemos considerar. Y esa radiación va a chocar con la materia que tenga a su alrededor. Cuando llega a la atmósfera, obviamente la densidad de la atmósfera es muy superior, miles de veces superior a la del espacio, y seguro que va a chocar con una molécula de aire. Y ahí sí que lo mismo que esas partículas dentro del Sol producen nuevas reacciones nucleares, pues
en la atmósfera, se va a producir una especie de radiación, doble radiación. Tenemos la radiación primaria, que es las partículas de rayos cósmicos que nos llegan de las estrellas y de la galaxia, de las estrellas de neutrones, agujeros negros, bueno, agujeros negros, no del agujero negro en sí, pero sí de las cercanías. Pero esas partículas que van prácticamente a la velocidad de la luz, no exactamente a la velocidad de la luz, porque no son luz, recordad que es materia, pero va al 99,99999% de la velocidad de la luz. Cuando choca con una partícula que está en la atmósfera, la destroza. Es como coger un coche y estamparlo contra una pared. Pues la pared queda hecha añicos y salen desperdigados trozos de ladrillo por todas partes. Bueno, pues ahí desaparece la radiación primaria, la que nos viene del espacio, pero genera una cascada de partículas de radiación secundaria, que es la que nos llega de la atmósfera. Entonces, esa sí que puede llegar al suelo y es la que podemos detectar. Es decir, que no podemos detectar los rayos cósmicos, salvo que estemos en la estación espacial o en el espacio exterior, en naves espaciales, pero sí que podemos detectar esta radiación secundaria. Hay un efecto curioso, que es que las partículas que produce esos muones y demás, y algunos positrones, tienen muy poca vida, porque enseguida, en cuanto choquen con una partícula normal, van a destruirse, van a desaparecer. Se aniquilan los dos y mueren. Y sin embargo, yendo a la velocidad de la luz, pues, o casi un poquito menos de la velocidad de la luz, no les da tiempo a atravesar toda la atmósfera. Deberían desintegrarse a 20, 30 kilómetros, un poquito menos incluso, por encima de nuestras cabezas. Pero sin embargo los detectamos. ¿Cómo es eso posible? No pueden ir más rápido que la velocidad de la luz, obviamente, pero pueden ir a casi velocidad de la luz. Lo que pasa es que aquí se demuestra la física relativista de Einstein. Un cuerpo que va a casi la velocidad de la luz, el tiempo para ello se detiene, y entonces esa vida media que tiene esa partícula, para él no existe. Para él esa vida media se alarga un poquito más, y entonces ese efecto relativista de esas partículas hacen que incluso puedan sobrevivir un ratito más, no mucho, unos microsegundos o menos de milésimas de microsegundos, pero da tiempo a que lleguen al suelo. De hecho, algunas incluso se detectan en minas por debajo del subsuelo a 300, 400 metros de profundidad. Tal es la potencia de la radiación. ¿Cómo los detectamos? Pues es muy curioso. Antes se detectaban con los radioelectrómetros, una palabra parecida. Es tan sencillo como una caja que tiene un gas dentro, a presión. El gas está sometido a dos electrodos eléctricos. El aire sabéis que es aislante, o los gases son aislantes, no dejan pasar la electricidad. Pero si los sometemos a un voltaje muy alto, llegan a ser conductores. Es lo que se produce cuando hay un rayo en la atmósfera. Bueno, si tenemos ese gas entre dos electrodos con un voltaje muy levemente por debajo del umbral en que ese medio, ese aire o ese gas se hace conductor, si nos llega una partícula extra del espacio que nos aporta ese poquito de energía, hace que entonces el aire se ionice un poquito más, se vuelva conductor y deja pasar la chispa, y en ese momento oímos el clac. Habéis oído los contadores Geiger que llaman los científicos en las películas, que hacen clac, 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 clac cuando detectan una reacción. Pues ese clac significa una partícula que ha ionizado un poco más el aire y ha permitido que se cierre el circuito, y ese chasquido nos indica que efectivamente que ha entrado una partícula extra, una radiación extra. Es muy sutil, pero se puede calibrar perfectamente. Ahí estamos hablando de radiaciones electromagnéticas o radiaciones ionizantes. Podemos verlas incluso con cámaras de niebla. Ahí tenéis el efecto, es un líquido. Antes se hacía con gas, y el líquido que estuviera en equilibrio, la fase en vapor, más bien sería vapor con la fase líquida. Si con el pistón abrimos el pistón hacia abajo, es decir, expandimos el gas se enfría. Llega un momento en que el gas coge lo que se dice el punto de rocío. Está en el límite con la temperatura exacta en que no sabe si ser líquido o vapor. Y cualquier choque, cualquier partícula que pase, que le perturbe por su lado, va a hacer que se decante a una u otra. Generalmente se decantará, le robará energía y se decantará por condensarse. Formará una niebla, una pequeña niebla sutil,
Y eso es lo que veis aquí. En la cámara de niebla, cuando pasa una partícula, y se forma Un trazo de niebla. un rastro. En la niebla se forma un rastro como si fuera la estela de un mini avión, en este caso, pero es un pequeño, un átomo, un electrón generalmente o un protón que pasa a su alrededor. Entonces sí que podemos hacer una fotografía. De hecho, esto es una de las primeras fotografías de cámara de niebla que se obtuvo. Y es la primera vez que podemos ver ese efecto. No podemos ver la partícula, pero sí que podemos ver qué ha pasado por ahí. Como un coche que va a toda pastilla de noche sin luces, oímos el ruido o notamos la vibración de un tren que pasa a lo lejos, pero no le vemos. Aquí está el efecto. Bueno, pues se ioniza ese aire y ese aire lo que hace es captar las gotas del líquido, ese vapor que no sabe si ser líquido o gas, pues se consigue condensar y ese efecto, esa refracción de la luz normal sobre esa niebla, esas gotas formadas, es lo que nosotros detectamos como niebla. Hemos dicho que son partículas ionizantes. Las partículas ionizantes van a la velocidad de la luz, van rectas. La cuestión es que son ionizantes, pero muchas de ellas tienen carga eléctrica. Entonces los campos magnéticos pueden desviarla. Si tiene, según para donde pongamos el imán, con esos campos magnéticos podemos saber si es un electrón o es un antielectrón, lo cual es muy útil para determinarlo. Si con el mismo campo magnético vemos una partícula que va recta, es que no tiene campo eléctrico. Si se curva en una determinada curvatura, pues podemos pensar que es un electrón, no sabemos si lo es. Pero si se dobla el arco que hace es el doble de cerrado, pues interpretamos que tiene el doble de carga. Y además es proporcional. Si variamos el campo magnético un poquito más, un poquito menos, podemos doblar a voluntad no es la misma partícula, pero son partículas semejantes, parecidas, de la misma naturaleza. Entonces sí que podemos estudiarlos muy a conciencia. Aquí tenéis otro ejemplo de radiación primaria y luego la línea en cascada de la radiación secundaria, y llega a ser tan penetrante, muchas de esas partículas pueden ser muones o los electrones no, porque chocan enseguida con materia ordinaria. Neutrinos suelen ser, no me salía la palabra, partículas de neutrinos. Bueno, eso ya es entrar en física un poco más complicada, pero son partículas que forman parte de la materia más íntima. Si cogemos un neutrón podríamos dividirlo aún más en partículas más pequeñas. Bueno, pues esos son los neutrinos, los muones y demás. Para eso tenemos instalaciones como esta. Obviamente esto no sirve para detectar la radiación cósmica, pero sí, si cogemos la materia y la ponemos en las mismas condiciones que están esas partículas de rayos cósmicos. Los aceleramos tanto en un sincrotrón, aquí lo tenéis con campos magnéticos. Este es el Fermilab, lo reconocéis por esas oficinas tan bonitas que tiene. Aquí hay un anillo magnético donde aceleran las partículas cargadas eléctricamente por medio aceleran las partículas que tienen carga eléctrica por medio de campos electromagnéticos. Los aceleran con el campo eléctrico y los doblan con el campo magnético para que siga esa curva. Y lo que hacen es poner unas partículas por este lado, unos protones por este lado, otros protones por el otro, en direcciones contrarias, y las hacen chocar de frente, los unos con los otros. Y cuando es muy difícil que choquen esas dos partículas de frente, pero si tiran 10 millones de protones en un lado y de otro, pues a lo mejor uno de cada 2 o 3 horas, a lo mejor van a chocar 10 o 12 protones. Pero al chocar se desintegran y forman esa nube de muones. Entonces conseguimos crear rayos cósmicos similares a los que nos llegan del espacio. Entonces entendemos la naturaleza la naturaleza nuclear y las reacciones nucleares que tienen que tener lugar dentro de las estrellas para que esa radiación, siempre decimos radiación, pero en realidad son partículas, la mayoría de ellas son partículas, tengan lugar. Y cuando se produce un choque de dos partículas, pues fijaros el desparrame de pequeñas partículas más pequeñas que se produce. Eso en una fotografía, no sé hasta qué punto es una simulación o una foto real. Yo creo que es foto real, pero es obtenida en una cámara de niebla a lo bruto. Aquí tenemos un detector Cherenkov, que también se puede
cuando una partícula atraviesa. Es muy curioso también, estos detectores Cherenkov son lámparas, cámaras que se ponen dentro de un recipiente enorme, generalmente que sea un líquido, suele ser agua pura, ultra pura, bien filtrada, o sea, que no tenga ningún mineral, y se construye dentro de una mina de sal o lo más profunda posible, una mina que no tenga material radioactivo o que tenga lo mínimo posible. Se mete en una cuba de cientos de piscinas de tamaño de agua ultra pura, se recubre toda la superficie de la piscina con lámparas de Cherenkov, en realidad son fotomultiplicadores, y detectamos, de vez en cuando se detecta, no sé si tenía una fotografía de más adelante. Bueno, si lo veo os lo explico, y si no, luego al final os lo explico. De todas esas radiaciones que vienen, fundamentalmente nos viene del Sol, eso sí es cierto, pero nos puede venir de cualquier Sol, en general, de cualquier estrella o de galaxia lejana. Nos llegan a la Tierra, pues afortunadamente tenemos ese campo magnético que nos desvía las partículas cargadas eléctricamente, los electrones, los núcleos de helio, los protones, pero no los neutrones. Y nos quita bastante radiación ionizante, que son las que producirán las auroras, afortunadamente en el polo norte y el sur. Pero bueno, la Tierra no solo tiene un campo magnético, sino tiene también un campo eléctrico. Entonces, algunas las desvían, pero obviamente ya hemos visto que la radiación exterior es muy superior. Bueno, la radiación de la Tierra es muy superior, pero algo de ello nos llega a la Tierra. Como decía, todos estos rayos cósmicos se producen en el núcleo del Sol. Hay varios mecanismos en el interior que pueden producir radiación de todo tipo, pero fundamentalmente los rayos cósmicos en el núcleo, la luz, tanto en el núcleo como un poco más al exterior. Pero, claro, pensamos siempre que cuando nos sale un rayo cósmico nos llega el fotón, el protón, el electrón y el antielectrón. No, cada uno nos llega por separado. Llegan en distinta fase porque van a distinta velocidad. Y, por ejemplo, es muy curioso la luz. Los neutrinos que se producen en el Sol salen inmediatamente a la velocidad de la luz a través de la superficie y nos llegan en 8 minutos, los tenemos aquí en la Tierra. Lo difícil es detectarlo, pero nos llegan. Sin embargo, la luz tarda varios millones de años desde que se produce la reacción nuclear en el núcleo. Tarda, yo he leído que no sé cuántos millones de años, 2, 3, me parece que más. La luz, lo que pasa es que sale de cuando se ha producido y choca con otro átomo, es absorbida, el átomo está tan caliente allí dentro del núcleo que la vuelve a expulsar, entonces va de átomo en átomo en todas direcciones y hasta que llega a la superficie pueden pasar millones de años. Entonces estamos viendo la radiación en varias fases y de orígenes distintos, por lo cual nos ha costado tanto entenderlo. Lo que os decía, este tipo de radiaciones se aceleran con los campos eléctricos, pero se desvían con los campos magnéticos. Entonces, estas enormes, ahora estamos descubriendo enormes estrellas de neutrones, magnetas, estrellas de neutrones, agujeros negros no, pero bueno, sí tienen. Ahora sabemos que muchos de los agujeros negros tienen que tener un campo eléctrico asociado, tienen que estar, la mayoría de los agujeros negros que detectamos o que vemos o que suponemos, tienen que estar en rotación, por lo tanto van a producir un campo magnético intenso y eso va a desviar la radiación cósmica, va a generar cierto tipo de radiación cósmica y la que venga de más lejos pues la va a desviar para un lado o para otro. Claro, es totalmente aleatorio. Y ya si hablamos de núcleos de galaxias enormes, pues aquí se están produciendo pues enormes caídas de materia dentro de un agujero negro, pero claro, es que se están cayendo hacia el agujero negro a la velocidad de la luz. Eso acelera tanto las partículas que además las concentra justo antes de entrar en el agujero negro, que es muy probable que choquen entre sí. Por lo tanto, se van a producir ahí, es cuando se producen con esa sobrepresión a esas velocidades y con esas energías que les da la velocidad con la que les acelera los campos gravitatorios y magnéticos, pues va a producir ahí más radiación todavía.
incluso va a producir más reacciones termonucleares que en el centro de una estrella. Por lo tanto, son generadores de radiación cósmica intensa. Esto es el acelerador de partículas del CERN en Ginebra. Fijaros la instalación que tenemos que hacer para detectar unos poquitos partículas que nos indiquen cómo se comportan estos rayos cósmicos en general, o algunos de los rayos cósmicos en particular. ¿Cómo los detectan? Pues es muy complicado. Bueno, no tan complicado, pero básicamente lo que veis aquí, bueno, estos tubos son para generar campos magnéticos, pero en estas estructuras que hay alrededor en forma de octógono, ahí lo que van encajados son placas y placas de metal con agua a presión en el interior, agua ultra pura, y lo que hacen es muy curioso. Cuando una partícula, la mayoría de las partículas atraviesan toda la instalación sin tocar nada, sin causar daño ninguno ni chocar contra otro átomo. Mira que hay posibilidades, pero es que los átomos están tan sumamente vacíos que las posibilidades son infinitas. Pocos chocan con algo y ¿qué hace? Que van siguiendo a casi la velocidad de la luz, lo que hacen es, al frenarse y chocar contra otra partícula, le aportan una cantidad significativa de energía. Poquito, porque son partículas pequeñas, pero claro, si tenemos esta instalación funcionando durante horas y días, vamos a chocar miles de millones de protones, en este caso protones, los unos con los otros, van a producir eso, muones, electrones, antielectrones, protones, y esas partículas al chocar con la materia que forma el resto del detector, lo que hace es calentarlo un poquito. No es que detectamos partícula por partícula, lo que sí que hacemos una estimación de que si el agua que tenemos ahí se ha calentado una milésima de grado, en menos de una centésima de grado, pues podemos estimar que ha calentado necesitamos una cantidad de calorías exactas para calentar un gramo de agua, un grado, que es una caloría. Pues si necesitamos todo ese agua, que son piscinas olímpicas enteras, se han calentado una milésima de grado, pues podemos saber la cantidad de energía que ha aportado esas partículas. Entonces hacemos un conteo. Si sabemos que al chocar dos protones se produce un residuo de una micromillonésima de caloría, pues estimamos que ahí se han producido 30 millones de colisiones. Una forma un poco artesana, un poco bruta, ¿no? Pero bueno, funciona. Y finalmente, creo que esta es la última que tengo. ¿En qué podemos aplicarlo? Bueno, pues los físicos lo usan para entender lo que es la materia y demás. Ahora se está poniendo de moda usar esto como un método de radiografiar cosas. En este caso, lo que se intentó radiografiar a través de los muones que nos llegan, de esa cascada de partículas que nos llegan de los rayos cósmicos desde la alta atmósfera, se ha intentado y ha habido un poquito de éxito. Bueno, está en polémica, pero puede ser. Lo que veis aquí es lo que han instalado dentro de la pirámide de Keops. Son estas placas. Las han puesto en este pasillo que va hacia abajo, donde no molestan al revés, los turistas no molestan a las placas, no es que las placas molesten a los turistas. Lo que la han tenido ahí durante, creo que casi un año, las colocan en una posición muy concreta, mirando hacia arriba. Entonces todas las partículas de rayos cósmicos que le vienen desde esa dirección, alguna va a detectar. Por eso la tienen durante meses y años. Entonces luego al final van conteando los electrones, la poca energía eléctrica. Es como si fuera una placa solar que detecta ciertos electrones energéticos. Y han conseguido saber intuir que dentro de la pirámide de Keops no es maciza del todo. Aquí veis la gran galería, que es un pasillo muy alto, de 8 metros de alto, me parece, no, entre 5 y 8 metros. Bueno, sospechan que dentro de ella aquí hay un defecto. Todos los muones que vienen por ahí, llegan más muones de los que debería llegar, por lo menos de los que llegan en otra dirección, viniendo de aquí. Entonces sospechan que ahí hay una gran zona hueca. No saben explicar por qué, no saben qué forma tiene, entonces, bueno, detectan ciertas anomalías. Y hasta ahí pueden saber sin desmontar la pirámide, ni echar dinamita al monumento. Pero bueno, no está mal, es la única forma que tenemos de radiografiar cosas que es imposible acceder.
vamos a decir, unos rayos X a lo bestia que nos proporciona el propio universo. Entonces, pues sí, era la última. Esa es la cosa curiosa, y además objetos arqueológicos como la máquina de Antiquitera o ciertas sí, objetos antiguos que han aparecido a lo largo de la historia, que no, momias o demás, que no nos atrevemos a abrir y ver lo que tienen dentro, pues es la única forma. O hacer radiografía, pero la radiografía no era suficiente, ahora sí que se consigue por emisión de positrones, sí, con muones y de este tipo de radiación ionizante de tipo cósmico, pues conseguimos penetrar aún mejor en la materia. Claro, no nos dan una foto muy clara, pero al menos nos sirve, ¿no? Para decir que todavía hay huecos en la Gran Pirámide por descubrir, que nunca, no sabemos si nunca llegaremos a verlo. Espero que no, porque eso significa hacer un agujero. Así que, bueno, al menos la ciencia avanza. Gracias por todo. Esos son avisos, ¿no? Esos son los avisos, los das tú, sí. Bueno, Sí que si tenéis preguntas, bueno, os cuento los avisos por si alguien se tiene que ir y luego hacéis preguntas a Javier si queréis. Esto es, bueno, pues para invitaros a las actividades que tenemos previstas, que son, este es un curso de iniciación que hicimos hace años, lo solíamos hacer todos los años, pero cuando la pandemia lo dejamos de hacer y luego ya habíamos perdido un poco la costumbre de hacerlo, así que este año pues vamos a retomar, ¿vale? Entonces es un curso de 3 días con una sesión teórica y 2 observaciones de campo. Y bueno, pues está abierto ahí en la página web, creo que ya está puesto, o si no está ahora, estará esta noche. Las plazas son limitadas, así que si a alguien le interesa, pues que se dé prisa de apuntarse. Y luego, ¿qué más? Esto es la exposición de fotografía que estuvo aquí en el Centro Madrazo el año pasado, luego fue a Casturdiales y ahora está en San Vicente. Es la exposición El Universo desde Cantabria, que está formada por astrofotografías hechas por miembros de nuestra agrupación, pues como los medios que tiene un amateur hoy en día, que quien se pone a hacer fotografía pues puede hacer cosas como veis ahí, ¿no? Entonces va a estar, se inaugura este viernes, el día 13, el día de la inauguración es gratuito, luego vale 2 euros creo, pero como también se visita el castillo y todo eso, pues es chulo, ¿no? Y va a estar septiembre-octubre de momento, si no hay otras cosas puede que nos permitan tenerlo más tiempo. Así que nada, pues ahí están las cosas. ¿Y los vaqueros? ¿Vale? Ya, es verdad, ¿no? Si hay un montón de actividades que anunciar. Esta es una foto. El paseo marítimo, sabéis que todos los años nos ponemos con los telescopios ahí, donde el paseo marítimo. Los vaqueros. Sí, el monumento a los raqueros, ahí justo donde. Para que pues, se acerque quien quiera y usarlo con nosotros. Y eso va a ser, es que no lo tengo aquí, ¿qué fecha es? Es el 21, ¿no? El 21, sí, con el solsticio casi, ¿no? Con el solsticio, no, con el equinoccio de otoño de septiembre. Entonces es el sábado y será pues cuando anochece, a las 9:30 o no sé si a las 10 o por ahí. Estaremos un par de horas, ¿vale? Entonces, el que se acerque por allí, pues nos verá y miraremos pues la luna. Tampoco es que se pueda ver mucho, ¿no? Es una ciudad con la contaminación lumínica, pero bueno, la luna por lo menos y eso sí. no habrá que todavía cambiar de hora, entonces se pondrá el sol a las 8, a las 9. Lo anunciamos en la web, ¿vale? El que quiera venir a astrocantabria.es, y ahí ponemos todo. ¿Más cosas? No, nada más. Si tenéis alguna pregunta. Javier, Sí, un segundo. los rayos cósmicos proceden, no tienen la misma naturaleza que los rayos gamma, por ejemplo, que son, Los rayos gamma no es tienen el espectro electromagnético. No, porque los rayos gamma es luz, luz muy potente, muy energética, sí, pero los rayos cósmicos son partículas. Hay de todo, hay una mezcla de luz, pero sobre todo partículas, núcleos de helio, protones, neutrones no tanto porque es muy difícil hacer un neutrón, que es neutro, no tiene ni carga ni nada, pero sí, bueno, por una reacción nuclear salen despedidos del núcleo y tienen cierta velocidad. Pero esas partículas materiales que no van a la velocidad de la luz, van casi a la velocidad de la luz, un poquito más bajo, pero es materia y lo otro es radiación. Sí, tienen frecuencia también, ¿no? ¿Cómo frecuencia? Son partículas, no tienen frecuencia.
Las Bueno, radios gamma sí. sí, pero los rayos cósmicos no. Sí, por las transformadas de Lorentz y demás se podría tener una radiación, una longitud de onda asociada. Pero eso lo podemos medir cuando choca contra algo, ¿no? Creo recordar. No podemos... es que, claro, una partícula no se... salvo el fotón, es la única partícula que se comporta como onda y como partícula según el caso. También... En las partículas con masa también, pero es muy pequeño. O sea, no se... Sí, yo creo recordar que sí que hay una longitud de onda asociada a todo cuerpo que se mueva. Lo que pasa que es tan ínfimo que esa longitud de onda es tan minúscula. Cuanto más grande es la partícula, más pequeña es, que es casi despreciable. Sí, a nuestro nivel sí la podemos despreciar. Claro. Si sumamos a nivel de todo el universo, pues ahí sí que habrá que tenerla en cuenta, pero todavía no sabemos cómo. Complicadillo. El mundo es jugar con lo más pequeño que podemos detectar, que de hecho ni lo vemos, lo detectamos indirectamente con lo más grande que podemos ver, que es una galaxia, un cúmulo de galaxias. Sí, tú... De la radiación que llega a la Tierra, ¿qué porcentaje es la solar y qué porcentaje la cósmica? Creo recordar que Becquerel o Wolf detectaron un 25%. 25, un poquito más proveniente del Sol. Ya digo, cuando hicieron la prueba de medir la radiación cósmica durante un eclipse, que está tapada por el Sol, por la Luna, y por lo tanto nos llega menos, hay poca radiación que atraviese el Sol, desde luego. Pues sería quiero recordar, un 25%. O sea que es muchísimo mayor la cósmica. Sí. Porque son muchísimas más fuentes, aunque están mucho más lejos, son muchísimas más fuentes y mucho más potentes que el Sol. Aunque estén más lejos, se suman, son infinitamente más numerosas y la suma de infinitas cosas pequeñas hacen un infinito bastante grande, matemáticamente. No es No es tan infinito, pero muy grande. Sí. El viento como tal no existe, todo es radiación, ¿no? No. Bueno, la radiación es luz, pero Pero El viento solar, el viento solar es la mezcla de luz y partículas, o sea, es un porcentaje de rayos cósmicos, pero es toda la luz visible que nos llega aquí. De hecho, tiene su efecto. Por eso se han querido hacer velas solares, porque incluso la luz, que no tiene masa, pero sí tiene velocidad, chocando contra una malla, una lámina de plástico muy fino y muy ligero, hace un empuje. Es chocar algo que tiene energía contra algo que está quieto, le aporta energía y esa energía, una de dos, o lo calienta o lo empuja. Es ese efecto. Entonces, según se comporte como onda, se refleja o se absorbe, o si se comporta como partícula, entonces le va a dar un empuje y podríamos hacer naves con velas solares que cruzaran el sistema solar. Lo que pasa es que si nos alejamos del Sol, entonces ya no. Si nos llega la luz igual de todas las estrellas de alrededor y no tanto del Sol, la nave se separa. Perdona, Conchita, ¿por qué entonces la radiación solar es tan dañina? ¿Que causa cáncer y...? No, causa cáncer porque es constante y es bastante, no es muy alta, pero es muy directa. Y entonces esas partículas penetran varios milímetros